El silencio en mi nuevo apartamento era absoluto, un marcado contraste con los ecos fantasmales de los gritos que a veces aún me acosaban. Era un silencio limpio, un silencio escogido. Me senté en mi sencillo escritorio de madera, con la luz de la mañana entrando a raudales por la ventana desnuda, y abrí mi portátil. Lo único importante en mi bandeja de entrada era un correo electrónico de mi abogada, Amelia Chin. El asunto era brutalmente eficiente, decreto final adjunto. Mi dedo se posó sobre el panel táctil un instante no por vacilación, sino por ceremonia. Este fue el final oficial. Hice clic. Cargó el PDF, un documento estéril lleno de jerga legal, pero mi vista se dirigió directamente al final, a la firma del juez y la fecha. Ya estaba hecho. El matrimonio de Serena Lynn con Julian Vance quedó legalmente disuelto. Una extraña calma me invadió. Este no era un momento de lágrimas ni de vítores. Era un momento de acción. La primera acción fue simbólica, pero profundamente práctica. Abrí mi aplicación bancaria. Durante 5 años, el primer día de cada mes, una transferencia automática de 10.000 yuanes había salido de mi cuenta y se había destinado a Eleanor Vance, mi exsuegra. Era una asignación por piedad filial que Julian había insistido en recibir, un testimonio de su deseo de presentarse como un hijo generoso y exitoso, aunque el dinero fuera mío. La transacción estaba programada para mañana. Navegué hasta las transferencias recurrentes, seleccioné la de Vance y pulsé cancelar. Apareció una ventana emergente de confirmación. ¿Seguro que deseas cancelar esta transferencia recurrente? Claro que sí. El clic del ratón fue un sonido más suave de lo que imaginaba, pero su firmeza fue inmensa. Fue el primer hilo cortado de la intrincada red que me había atado durante tanto tiempo. Como era de esperar, mi teléfono vibró 1 hora después. El nombre de Julian apareció en la pantalla, presagio de indignación. Podía imaginarme su rostro contraído por una ira moralista, probablemente de pie en el pasillo de algún lujoso centro de posparto donde atendía a su amante, Chloe. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Entonces empezó el texto. Serena. Mamá está histérica. ¿Qué significa esto? La transferencia se retrasó. Pausa. Entonces, ¿me estás ignorando? Esto es inaceptable. Transfiere el dinero inmediatamente. No tienes respeto. Y por último el clásico gambito juliano, añadiendo culpa. ¿Quieres que mi madre se muera de hambre por tu mezquindad? Después de todo lo que nuestra familia ha hecho por ti. Leí cada mensaje con el rostro impasible. Todo lo que nuestra familia ha hecho por ti. La frase fue una obra maestra que reescribió la historia. Cogí el teléfono no para llamarlo sino para apagarlo por completo. La pantalla se quedó negra. Que se enfadara. Que se preguntara. Su confusión y furia fueron las primeras notas de la sinfonía de su desenlace. Y yo pretendía dirigirla con precisión. Una semana después, comenzó el acto principal de mi partida. Julián, tras haber cumplido con su deber en el centro de posparto, regresaría a lo que creía su hogar. Había contratado una mudanza días antes. Hombres eficientes que habían empaquetado cada rastro de mí, cada mueble que había comprado, cada alfombra, cada lámpara en un camión. Lo único que quedaba en el apartamento era el horrible y enorme sofá de cuero que adoraba y el televisor gigante que había comprado a crédito, símbolos de su insípida grandeza. Ya había firmado los papeles para vender el apartamento. Los nuevos dueños, una pareja joven, estaban encantados. El hecho de que el nombre de Julián nunca apareciera en la escritura fue la piedra angular de todo mi plan. Desde el otro lado de la calle, protegido por la ventanilla tintada de un coche de alquiler, observé cómo se desarrollaba la escena. El taxi se detuvo. Julián bajó con aspecto cansado pero satisfecho, probablemente felicitándose por haber manejado a 2 mujeres. Pagó al conductor y se dirigió con paso seguro hacia la entrada del edificio. Lo vi buscar a tientas las llaves y detenerse al mirar la puerta. Una cerradura nueva y robusta brillaba bajo el sol de la tarde. Su postura segura flaqueó. Probó su llave. No funcionó. Lo intentó de nuevo moviéndola cada vez con más fuerza. Sacó su teléfono y me llamó. Luego llamó a su madre.
Vi cómo encorvaba los hombros y gesticulaba con la mano libre. La presunción desapareció, reemplazada por un pánico animal frenético. Era una vista hermosa. Le dije al conductor que siguiera adelante. El segundo acto estaba a punto de comenzar en mi nueva dirección. El aire en el pasillo de mi modesto apartamento alquilado era sofocante, denso e inmóvil. Me quedé de pie junto a la puerta, apoyado en la madera fresca, escuchando. No tardó mucho. El ascensor sonó y pronto oí la familiar voz áspera, con un tono teatral. Serena Lynn. Criatura desagradecida. Abre esta puerta. Eleanor Vance había llegado. Su actuación estaba empezando. Tomé un sorbo lento de mi café, el líquido amargo me servía de ancla. Ya no participaba en este drama. Yo era un miembro del público. ¿Qué te ha hecho nuestra familia?, gritó, su voz resonando en el pasillo de baldosas. Trabajé tan duro para criar a mi hijo y tú, maldición, lo has destruido. Has destruido a nuestra familia. Podía oír el sutil crujido de las puertas al abrirse en el pasillo. Vecinos atraídos por la conmoción. Perfecto. Déjalos ver. Déjalos oír. Esperé. Sus gritos pasaron de la indignación a un tono más patético y lloroso. Serena, querida. Por favor. Mamá sabe que se equivocó. Abre la puerta. Julián está muy enojado conmigo. Me va a hacer daño. En mi mesa de centro vibró mi teléfono secundario, el que solo Amelia y mis padres tenían. Julián intentaba contactarme por todas las plataformas que se le ocurrían. La pantalla se iluminó con notificaciones. Las ignoré viendo cómo el teléfono vibraba hacia el borde de la mesa como un insecto moribundo. Después de unos 10 minutos, cuando la voz de Eleanor se estaba volviendo ronca y su actuación necesitaba un nuevo público, decidí hacer mi entrada. Dejé mi taza de café con un suave clic. Tomé las llaves del coche, su peso era sólido y real en la mano. Respiré hondo, transformé mis rasgos en una máscara de diferencia común y abrí la puerta. La luz del pasillo era intensa. Eleanor estaba arrodillada en una postura de súplica practicada, pero su mirada era aguda y calculadora. Al verme se le iluminó la mente con un renovado propósito. Serena. Mi querida nuera, gimió corriendo hacia mí a gatas, con los brazos extendidos para agarrarme las piernas. Di un paso grácil hacia atrás y ella se tambaleó hacia adelante, aterrizando sobre las palmas de las manos con un gruñido. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. No puede ser tan cruel, sollozó con lágrimas de frustración mezcladas con las forzadas. Me matará. Mi propio hijo me golpeará por tu culpa. La miré, una mujer que una vez tuvo tanto poder sobre mi felicidad. Ahora era solo una figura patética sobre un suelo sucio. Permití que una fría y tenue sonrisa se dibujara en mis labios. ¿Te amenazó porque te quité la mesada?, pregunté con voz clara y potente, asegurándome de que cualquier fisgón pudiera oírme. ¿O por qué vendí el apartamento que le encantaba presumir a sus amigos? El efecto fue instantáneo. Un murmullo recorrió el pasillo. El rostro de Eleanor se sonrojó profundamente. La máscara de la víctima se deslizó, revelando a la mujer furiosa y acorralada que se ocultaba debajo. No esperaba que fuera tan directo, tan público. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y volví a mi apartamento, dejando la puerta abierta. Cogí el teléfono que vibraba. La cara de Julian llenó la pantalla. Miré directamente a Eleanor, le sostuve la mirada y con deliberada lentitud, presioné la pantalla con el dedo y arrastré el nombre de contacto de Julian a la opción de bloquear. Apareció un mensaje de confirmación. Bloquear a esta persona, pulsé sí. El teléfono que tenía en la mano se quedó en silencio. El que estaba sobre la mesa dejó de vibrar. Eleanor me miró boquiabierta. El último vestigio de su control se había desvanecido. Al ver que su actuación de impotencia había fracasado, volvió a su verdadera naturaleza. Se puso de pie de un salto con el cuerpo temblando de rabia. Bruja estéril, chilló, apuntándome a la cara con el dedo como una daga. Nuestra familia está maldita por haberse casado contigo. Te alimentamos. Te alojamos. ¿Y ahora crees que puedes volar? Sigue soñando.
Un desgraciado como tú merece que le caiga un rayo. Una gallina que no puede poner huevos. Las palabras «una gallina que no puede poner huevos» flotaban en el aire. Debían ser su arma definitiva, el insulto más cruel que pudiera lanzar. Pero en lugar de destrozarme, abrieron una puerta que había mantenido herméticamente cerrada durante 2 años. El recuerdo vívido y doloroso me invadió, no con debilidad, sino con una furia fría y esclarecedora. El insulto estéril era la pulla favorita de Eleanor, pero encerraba una verdad específica y dolorosa. Hace 2 años no era estéril. Tenía 2 meses de embarazo. El embarazo había sido una sorpresa, una frágil esperanza en un matrimonio que ya mostraba profundas grietas. El encanto de Julián, que parecía tan genuino durante nuestro noviazgo, había empezado a revelarse como una fina capa que cubría un profundo pozo de vanidad e inseguridad. Estaba obsesionado con las apariencias, el coche perfecto, el reloj perfecto, el apartamento perfecto. El apartamento, motivo de orgullo del que presumía ante todo el mundo, era, sin que sus amigos lo supieran, un regalo de mis padres. Había permitido que la ficción continuara, un error del que luego me arrepentiría. Ese día, hace 2 años, empezó con una discusión. Eleanor se acercó con el rostro de una falsa preocupación. Su hermano menor, un hombre cuya vida era un ciclo de deudas de juego y rescates desesperados, estaba en apuros otra vez. Esta vez la suma era considerable. Serena, querida, la había engatusado. La familia lo es todo. Tenemos que ayudarlo. Tienes un trabajo tan bueno y tu familia. Bueno, ni siquiera echarían de menos el dinero. Me negué. Había visto demasiado de nuestro dinero, mi dinero, desaparecer en ese agujero negro. Estaba ahorrando con la esperanza de empezar un fondo para la universidad del bebé que crecía en mi interior. Mi negativa la enfureció. Sus palabras amables, cuidadosamente elaboradas, se desmoronaron y empezó una diatriba de insultos velados sobre mis padres, insinuando que eran tacaños y que habían criado a una hija egoísta. Estaba cansada, con náuseas por el embarazo y mi propio temperamento, normalmente controlado, estalló. Vuelve a la mierda. El cambio en ella fue instantáneo y aterrador. Su rostro se contorsionó con una rabia tan pura que pareció absorber el aire de la habitación. Insolente, gritó y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. No me abofeteó sino que me empujó con ambas manos en el centro del pecho. La fuerza me hizo tambalear hacia atrás. Mis pies se enredaron en el borde de la alfombra ornamentada que Julian había insistido en comprar. El tiempo parecía ralentizarse. Me revolví buscando algo, cualquier cosa, para amortiguar la caída. Mi espalda baja impactó contra la esquina afilada e implacable de la mesa de centro de cristal. Un dolor abrasador me atravesó, tan intenso que ni siquiera pude gritar. Me desplomé en el suelo en posición fetal, con la agonía en la columna y el repentino y aterrador calambre en el abdomen. Una sensación cálida y húmeda se extendió entre mis piernas. Bajé la vista y vi una pequeña mancha roja oscura que florecía en mis pantalones claros. Un pánico frío y absoluto me invadió. Julián. Jadeé, mi voz era un susurro ahogado. Mi visión se nubló. Julián, ayúdame. El bebé. Algo anda mal. Julián había estado de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, ignorando deliberadamente la discusión. Se giró lentamente con el ceño fruncido por el fastidio en su atractivo rostro. No me miró a mí, a mi rostro pálido y sudoroso, ni a la evidencia de la catástrofe que se desarrollaba en el suelo. Su mirada se dirigió directamente a su madre, que ahora estaba de pie con una mano sobre el corazón, fingiendo conmoción y victimización. Mamá, dijo con la voz llena de preocupación. Corrió a su lado, rodeándola con un brazo protector. ¿Estás bien? No dejes que te altere. ¿Sabes lo hormonal que ha estado? Eleanor sorbió por la nariz, secándose los ojos secos. ¿Ves? ¿Ves cómo me habla? ¿Después de todo lo que he hecho? Está histérica. El dolor fue eclipsado por una oleada de incredulidad tan profunda que daba náuseas. Julián. Gemí, intentando extender una mano. Por favor. Estoy sangrando. El bebé. Finalmente me miró. Su expresión no era de miedo ni preocupación.
Era de pura irritación, como si fuera un niño en un berrinche. Serena, por Dios, deja de ser tan dramática. Levántate del suelo. Te estás avergonzando. Pero la mesa me empujó, logré ahogarme. Fue entonces cuando pronunció las palabras que romperían para siempre el vínculo entre nosotros. Palabras que se me quedaron grabadas en el alma con la fría precisión de un picahielos. Miró mi rostro destrozado por el dolor, y luego el rostro fingido de su madre, y tomó una decisión. Serena, dijo con voz fría y monótona. Deja de ser tan irracional. Mamá no quiso serlo. Es vieja. ¿No puedes ceder un poco por mí? Siempre causas problemas. Cede. Estaba perdiendo a mi hijo. El bebé que supuestamente deseábamos, el futuro que se suponía que tendríamos, se desvanecía en un charco de sangre sobre el costoso suelo de madera, y él me decía que cediera. Eleanor intervino con la voz llena de desprecio. Tan frágil. En mi época, las mujeres trabajaban en el campo hasta el día del parto. No se tumbaban en el suelo como princesas consentidas sobre una pequeña barriguita. El resto era un borrón. Debí de desmayarme del dolor. Desperté en una cama de hospital, la habitación blanca y estéril contrastaba marcadamente con el recuerdo del cálido olor a cobre de la sangre. Sentía el cuerpo vacío. Un médico de rostro amable y ojos cansados me dijo lo que ya sabía. Había sufrido un aborto espontáneo. El impacto me había provocado un desprendimiento de placenta. No pudieron hacer nada. Julián me visitó una vez y me trajo flores que parecían una compra por culpa. Dijo que probablemente era lo mejor. No estábamos realmente preparados, ¿verdad? Nunca mencionó el empujón de su madre. Nunca se disculpó. Fue como si todo el traumático suceso fuera una pequeña molestia, un desastre que yo había creado y que él tenía que arreglar. El día que me dieron de alta, el cielo estaba gris, plano y opresivo. Salí del hospital siendo otra mujer. La Serena que creía en el amor, en el compromiso y en la familia, había muerto en esa planta junto a su hijo. La mujer que se fue era una desconocida. Un cascarón lleno de un propósito frío y silencioso. En lo más profundo de mi dolor, empezó a gestarse un plan, no como un deseo apasionado de venganza, sino como un camino lógico y necesario para sobrevivir. No lo dejaría. Todavía no. Sería demasiado fácil para él. Simplemente se mudaría con Chloe y seguiría con su vida destrozada. Aunque yo me quedaría. Sería la esposa perfecta y dócil. Cuidaría de su ego, administraría su casa y le sonreiría a su madre. Pero mientras tanto estaría reuniendo municiones. Empecé por el apartamento. Encontré la escritura original y los documentos de compraventa en una caja cerrada que Julian nunca tocó. Hice copias. Consulté en secreto con una abogada, Amelia Chin, una fiel amiga de la universidad, para confirmar que la propiedad, comprada íntegramente con el dinero de mis padres antes de la boda, era indiscutiblemente mía. Empecé a desviar pequeñas cantidades de dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta de ahorros secreta, dinero que ganaba con mi trabajo de diseño independiente, que él siempre consideraba un hobby. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, observando en silencio. Anoté las veces que llegaba tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el mío. Encontré recibos de joyas caras que nunca recibí. Lo escuché presumir por teléfono con sus amigos sobre astutas maniobras financieras en el trabajo que parecían cuestionables. No lo confronté. Lo documenté todo. Tomé fotos de los recibos con mi teléfono. Accedí discretamente a su vieja laptop y encontré correos electrónicos para Chloe, llenos de promesas y mentiras. La última pieza del rompecabezas encajó aproximadamente un año después del aborto. Julián, borracho y orgulloso después de un gran suceso, soltó una anécdota sobre una experiencia cercana a la muerte unos años antes. Iba conduciendo a casa después de una fiesta, chocó contra algo, probablemente un perro, balbuceó y se asustó tanto que se marchó. Más tarde le pagó a un amigo, un hombre llamado Leo, una suma considerable de dinero para que dijera que había sido el conductor, por si alguien preguntaba. Se rió. Guardé la información, una flecha mortal para mi carcaj. El día que me dijo que Chloe estaba embarazada fue el día en que puse en marcha mi plan final.
Lo felicité con el rostro lleno de una felicidad forzada. Por dentro, solo sentía una fría y limpia concentración. La espera había terminado. El recuerdo de esa pérdida, desatado por las crueles palabras de Eleanor en el pasillo, reafirmó mi determinación. El dolor ya no era una herida. Era un arma. La miré a esta mujer que me había causado tanto daño, y no sentí ira, solo un profundo y gélido desprecio. El chirrido de neumáticos desde la calle rompió el tenso silencio del pasillo. Pasos pesados y frenéticos retumbaban en la escalera. Julián había llegado, y estaba a punto de descubrir que la dócil esposa que creía controlar había desaparecido, reemplazada por un adversario al que jamás podría vencer. Julián irrumpió en el rellano como una tormenta, con el rostro convertido en una nube de furia. La escena ante su madre con la cara roja y gritando, yo de pie, tranquilo e impasible, en la puerta de mi casa, con una galería de vecinos mirándolo boquiabiertos era un ataque directo a su frágil ego. Su mundo cuidadosamente controlado, se estaba fracturando públicamente y no podía tolerarlo. Sus ojos desorbitados e inyectados en sangre se clavaron en mí. Toda la frustración del alma, las llamadas bloqueadas, la humillación, canalizadas en un único impulso primario. Serena, zorra, rugió, y su voz resonó en el espacio reducido. No solo se acercó a mí, sino que atacó. Su mano derecha, una mano grande y pesada que antes me había parecido reconfortante, se balanceó en el aire en un arco amplio y feroz, dirigido directamente a mi cara. Los vecinos se quedaron boquiabiertos al unísono. Esto ya no era una discusión verbal. Fue una agresión física. No grité. No me inmuté. Años de anticipar sus cambios de humor, de interpretar las sutiles señales de su ira, habían agudizado mis instintos. Vi la tensión en su hombro un microsegundo antes de que se moviera. En lugar de retroceder, di un paso atrás sutil y calculado, justo lo suficiente para alterar la geometría de su golpe. La palma que pretendía impactarme en la mejilla con una fuerza punzante pasó silbando junto a la punta de mi nariz, y el viento me alborotó el pelo. El impulso de su golpe fallido lo impulsó hacia adelante, tropezando, apoyándose torpemente contra el marco de la puerta. El pasillo se sumió en un silencio atónito. El único sonido era la respiración agitada de Julián. Me miró fijamente con una expresión caótica que mezclaba conmoción, confusión y rabia, ahora teñida con una pizca de miedo. Había fallado. Lo había esquivado. La dinámica cambió en un instante. No le di tiempo a recuperarse. Mientras aún estaba desequilibrado, metí la mano en la cartera de cuero que llevaba, mi nueva compañera inseparable, llena de las herramientas de mi liberación, y saqué un pequeño librito carmesí. Lo desdoblé lenta y deliberadamente, sosteniéndolo ante sus ojos como un sacerdote presentando un sacramento. Las palabras fueron claras y definitivas. Certificado de divorcio. Señor Vance, dije con una voz desconcertantemente tranquila, cortando el aire tenso. Vea con claridad. Ya no tenemos ninguna relación legal. Si esa bofetada hubiera sido efectiva, ya no sería una disputa doméstica. Sería una agresión. La naturaleza sería completamente distinta. La mirada de Julián se posó en el certificado. Sus ojos recorrieron el papel que fechaba el sello oficial. La furia en su rostro se transformó en una incredulidad atónita. ¿Un certificado de divorcio? Tartamudeó con la voz perdiendo la bravuconería. ¿Cuándo? Esto es imposible. Mientras disfrutabas de tu nueva familia en el centro de posparto Golden Cradle, expresé mi tono directo y objetivo. El proceso era bastante sencillo cuando una de las partes se mostraba poco cooperativa y ausente. Él se dio cuenta, lenta y desagradablemente. No me había ignorado. Yo había orquestado su caída desde las sombras. La mujer a la que creía poder manipular hasta el final ya lo había decidido por sus propios medios. La conmoción fue rápidamente reemplazada por una emoción más volátil. La rabia de un hombre que se da cuenta de que le han engañado. Me has tendido una trampa, gritó con la voz entrecortada. Serpiente traidora. Esa casa es nuestra. Propiedad conyugal. No tienes ningún derecho. Te demandaré. Te lo quitaré todo. Salpicó sus labios. Su sentido de derecho, ahora acorralado, era un espectáculo aterrador.
Se abalanzó de nuevo, esta vez no para golpearme, sino para arrebatarme la carpeta que tenía en la mano, la que contenía la escritura del apartamento. Era un hombre que se estaba ahogando y se aferraba a un salvavidas que ya estaba quemado. Esta vez sí que estaba listo. Con la mano izquierda ya había desbloqueado mi teléfono. Mi pulgar encontró el atajo que había programado semanas atrás. Lo pulsé. La pantalla se iluminó con el número 110. Presioné el botón de llamada e inmediatamente puse el altavoz. Con la mano derecha puse el teléfono en modo vídeo y apunté la lente directamente a su rostro desencajado que avanzaba. La voz tranquila y profesional de un operador resonó por el altavoz. Hola, servicios de emergencia 110. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz era clara, firme y perfectamente audible por encima de los gruñidos de Julian y los renovados lamentos de Eleanor. Hola. Estoy en la dirección de mi edificio, apartamento 4B. 2 individuos han entrado sin permiso en mi edificio e intentan agredirme y robarme mis pertenencias. Temo por mi seguridad. El efecto fue instantáneo. Julián se quedó paralizado a media embestida, con las manos extendidas. Los gritos de Eleanor se interrumpieron como si los estuvieran estrangulando. Ambos miraban fijamente el teléfono que tenía en la mano como si fuera una serpiente venenosa. El guión que habían escrito para esta confrontación, donde me intimidarían, amenazarían o manipularían hasta la sumisión, se había hecho trizas. No me estaba haciendo la víctima. Estaba citando los números de estatuto. Serena, ¿te has vuelto loca?, siseó Julián, bajando la voz, en un intento desesperado por recuperar el control. Esto es un asunto familiar. Cuelgue el teléfono. La voz del operador se escuchó de nuevo. Señora, ¿está bien? He enviado unidades a su ubicación. Gracias, dije con la mirada fija en Julian. Son mi exmarido Julian Vance y su madre Eleanor Vance. Estamos divorciados. Se niegan a abandonar el lugar. Hice una panorámica lenta con el teléfono, captando la cara de horror de Eleanor y a los vecinos curiosos al fondo. Estoy grabando esta interacción como prueba. El rostro de Julián pasó del rojo a una palidez enfermiza. La palabra prueba parecía aterrorizarlo más que la policía. Retrocedió un paso con la bravuconería completamente desvanecida. Parecía un niño pequeño al que habían pillado robando. La policía llegó con rapidez. 2 jóvenes agentes inspeccionaron la escena, yo tranquilo y con un teléfono en la mano, Julian, pálido y sudando, Eleanor, sentada en el suelo, llorando desconsoladamente. Los vecinos empezaron a cerrar sus puertas poco a poco, el espectáculo parecía haber terminado. Presenté mi caso a los agentes con la fría eficiencia de un abogado. Escritura, contrato de compraventa, transferencias bancarias de mis padres, todo a mi nombre. Les entregué el extracto impreso del Código Civil. Llevan 5 años viviendo en mi propiedad sin pagar alquiler. Ahora que he ejercido mi derecho a venderla, me están acosando en mi nueva residencia. Los oficiales examinaron los documentos con expresión severa. Se volvieron hacia Julián. Señor, estos documentos parecen estar en regla. Esta señora tiene pleno derecho a la propiedad. Su presencia aquí es indeseable y constituye acoso. Pero ella es mi esposa. Julián protestó débilmente. Ex-esposa, corregí mostrando de nuevo el certificado de divorcio. El martes pasado, el agente asintió. Señor, le sugiero que usted y su madre abandonen el lugar inmediatamente. Si hay algún otro contacto, no tendremos más remedio que presentar una denuncia formal. Derrotado y humillado, Julián solo pudo asentir. Agarró a su madre del brazo y la ayudó a ponerse de pie. Ella seguía murmurando maldiciones en voz baja, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Se dirigieron al ascensor arrastrando los pies, un patético desfile de fracasos, bajo la atenta mirada de la ley. Justo cuando las puertas del ascensor empezaban a cerrarse, di un paso adelante. Miré directamente a Julian, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla tóxica de odio y miedo. Esto es solo el principio, Julian, dije en voz baja pero firme. Deberías empezar a pensar de dónde salió realmente el dinero para los bolsos Hermès de Chloé. Los que compraste con el avance tecnológico de Fingois. Las puertas se cerraron,
pero no antes de que viera cómo su rostro palidecía. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de puro terror. Él lo sabía. Por fin comprendió que yo lo sabía todo. Ese miedo era mucho mayor que cualquier advertencia policial. Me volví hacia los agentes, con una expresión de alivio y agradecimiento. Gracias, agentes. Disculpen las molestias. Una vez que se fueron, cerré la puerta y me apoyé en ella, la adrenalina por fin empezaba a bajar. El apartamento volvió a quedar en silencio. En mi sofá, Amelia salió del dormitorio donde había estado observando, con una copa de vino en cada mano. Bueno, dijo con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso fue una obra maestra. Tomé la copa que me ofreció. La obertura, corregí. La sinfonía aún está por llegar. El silencio tras el cierre de la puerta fue más intenso esta vez, con el dulce regusto de la victoria. Aún podía sentir el fantasma del terror aturdido de Julián al otro lado del bosque, una sensación más satisfactoria que cualquier vino caro. Amelia chocó su copa contra la mía. Una obra maestra, repitió con la mirada penetrante de su abogado, llena de admiración. El momento oportuno, las pruebas, el uso de la policía como testigos imparciales. Impecable. Tomé un sorbo y el calor del vino me recorrió el pecho, un marcado contraste con la calma gélida que me había sostenido momentos antes. Era necesario. Él solo entiende el poder. Tenía que demostrarle que ahora lo tengo todo bajo control. La mención de Finwatek fue un detalle particularmente elegante, comentó, un pequeño adelanto de las próximas atracciones. Necesitaba saber que no se trata solo del apartamento, dije acercándome a la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a centellear abajo, cada una de ellas una vida intacta por mi guerra personal. Necesita sentir cómo los muros se cierran por todas partes. Como si fuera una señal, mi teléfono secundario vibró. No era Julián, probablemente seguía conmocionado, intentando idear una nueva estrategia con su madre, sino un número desconocido. Miré a Amelia, quien arqueó una ceja. Respondí poniendo el altavoz. Hola. ¿Es mi voz neutra? Una voz dulce y trémula, con lágrimas artificiales, llenó la habitación. Era Chloe. ¿Es la hermana Serena? Permanecí en silencio, dejando que el vacío en la línea se extendiera, obligándola a llenarlo. Hermana, comenzó de nuevo, su voz un susurro practicado de vulnerabilidad. Sé que tú y Julian se han peleado. Y sé que debes odiarme. Yo también me odiaría. Un sollozo delicado. Pero Julián me quiere de verdad. Quiere a nuestro hijo. Ahora somos una familia. No podemos vivir sin él. Me la imaginaba, sentada en su habitación impecable en el centro de posparto con el bebé probablemente llevado por una enfermera, ensayando esta actuación. Intentaba presentarse como la heroína de un romance trágico, apelando a mi supuesta debilidad residual. Si la casa se acaba, podemos trabajar duro para comprar otra, continuó con un tono cargado de magnánimo sufrimiento. Si el dinero se acaba, podemos ganarlo de nuevo. Pero ¿podrías dejar de presionarlo? Ha estado muy estresado y me rompe el corazón ver al hombre que amo así. Finalmente hablé con voz seca y sin compasión. Señorita Chloe, ¿en qué sentido me llama hermana y me pide este favor? Hubo un silencio atónito al otro lado. Me había negado a participar en su guión. Soy la madre de su hijo, balbuceó, recomponiéndose. Ah, dije el sonido con fingida comprensión. Entonces, como madre soltera de su hijo, ¿le estás pidiendo a su exesposa que deje de ser cruel con él? ¿Es esa la situación? Porque desde mi punto de vista, eso parece un problema de él, no mío. Su respiración se entrecortó. No eras así antes. Siempre fuiste tan gentil, tan amable. ¿Por qué eres tan cruel? La ironía era impresionante. Porque la gentileza y la amabilidad son monedas que lobos como tú y Julián devoran y luego defecan. Dije mis palabras deliberadamente groseras y chocantes. Son debilidades que se pueden explotar. Simplemente hablo un idioma que ambos entienden ahora. Consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. El silencio en mi apartamento era profundo. Amelia dejó escapar un silbido bajo.
Ya no había más señorita Serena. Nunca hubo una, dije con la verdad asentándose en lo más profundo de mí. Solo había una mujer que creía en un cuento de hadas. La mujer que la reemplazó es simplemente realista. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la realidad de Julian se convertía en pánico. Tras la humillante retirada de mi apartamento, había llevado a su madre de vuelta al apartamento de alquiler, estrecho y lúgubre, al que la habían obligado a vivir después de que yo vendiera el apartamento. El aire olía a moho y desesperación. Eleanor alternaba entre llorar y maldecir mi nombre. Pero Julian guardaba silencio, atrapado en la jaula de sus propios pensamientos. Mis últimas palabras, el avance tecnológico Fingua, resonaron en su mente como una sentencia de muerte. No fue solo un golpe. Fue un misil dirigido. Había sido tan cuidadoso, tan astuto. El contrato falsificado, las aprobaciones falsas. Lo consideró un delito sin víctimas, una bonificación bien merecida para un gerente trabajador. La empresa no lo echaría en falta, y él merecía las ventajas del éxito, sobre todo con Chloe exigiendo el estilo de vida al que se sentía con derecho. Su teléfono sonó con un sonido anormalmente alto en la tensa sala. Era un mensaje de texto de un número que conocía bien, el móvil personal del director financiero de la empresa. Se le heló la sangre. Julián. Respecto al anticipo de 200.000 yuanes que le dieron a Fingwatech el mes pasado. El cliente no tiene constancia de esta transacción. Las discrepancias contables son graves. Debe estar presente en la sala de conferencias principal mañana a las 9 de la mañana para explicarnos esto al presidente y a mí. El mensaje fue conciso, profesional y absolutamente despiadado. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de su carrera, su libertad, toda su identidad. Los 200.000 yuanes. Ahora lo veía no como fajos de billetes, sino como el cuero brillante de un bolso Birkin, los lujosos pasillos del centro de posparto, la satisfacción presumida en el rostro de Chloe. Todo había sido un espejismo comprado con dinero robado, y la factura acababa de vencer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, se quejó Eleanor al ver el terror absoluto en su rostro. No podía articular palabra. Le puso el teléfono en la cara. Ella lo miró con los ojos entrecerrados, con un nivel de alfabetización bajo. ¿Qué dice? ¿Es esa bruja? ¿Te está amenazando otra vez? Es la compañía, dijo Julián con voz áspera, con un nudo en la garganta. Lo saben. Lo del dinero. El rostro de Eleanor se aflojó por la confusión, y luego se endureció lentamente con un miedo egoísta. ¿Qué dinero? ¿Qué hiciste? Julian, no hiciste ninguna estupidez, ¿verdad? La presa de su control se rompió. ¿Estúpido? Hice lo que tenía que hacer. Para guardar las apariencias. Para satisfacer tus incesantes exigencias y para eso, esa mujer. Se puso de pie de un salto, paseándose por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Necesito dinero. No. ¿Dónde está la libreta familiar? ¿Cuánto nos queda? La pregunta flotaba en el aire. La mirada de Eleanor se desvió, un gesto de culpa tan familiar que a Julian se le encogió el corazón. El dinero. El dinero es. Balbució. ¿Dónde está, madre?, preguntó él, alzando la voz hasta convertirse en un grito. Corrió hacia su cama, tirando del delgado colchón. Debajo, envuelta en una tela floreada descolorida, estaba la vieja libreta de ahorros. La agarró con manos temblorosas al abrirla. La cifra en la página era una broma repugnante, 3.215,8 yuanes. La miró fijamente, incapaz de procesar la cifra. Esto es imposible, susurró. Te di 20.000 al mes durante años. Solo me quedé con 2. Debería haber casi 1 millón. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Acorralada y llorando, Eleanor se derrumbó. Era tu tío. Volvió a Macao. Las deudas. Los hombres dijeron que lo matarían. Es mi único hermano. ¿Qué se suponía que debía hacer? Que le cortaran las manos. El único tío. La excusa a la vaca sagrada que siempre había defendido de mí, ahora se volvía y lo corneaba.
El recuerdo de mí hace años, sugiriendo con cautela que las interminables subvenciones de su madre a su hermano jugador estaban drenando nuestro futuro, afloró con dolorosa claridad. Su propia respuesta resonó en sus oídos. Mi madre puede gastar su dinero como quiera. Él es su única familia. No vuelvas a mencionar esto. Ahora las consecuencias de esa ciega piedad filial eran suyas. El dinero se había esfumado. Hasta el último yuan de su reserva de recursos se había desperdiciado en una causa perdida. Ese era mi dinero, gritó, histérico por primera vez en su vida, agarrando a su madre por los hombros. Mi futuro. Mi ruta de escape. Eres una estúpida mujer. Me has arruinado. Eleanor, conmocionada por su violencia, gritó mocoso desagradecido. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Si no fuera por ti y tu esposa, no estaría en este lío. Es tu culpa. La discusión que siguió fue horrible y brutal, destrozando el último atisbo de su vínculo. Ya no eran madre e hijo contra el mundo. Eran dos animales desesperados, atrapados en una jaula que se hundía, volviéndose uno contra el otro. Cuando los gritos cesaron, permaneció un silencio sombrío y desesperanzado. Julián se desplomó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Estaba acabado. En su desesperación, una última y patética idea surgió de su mente. Serena. La dulce y comprensiva Serena. Si tan solo pudiera hablarle, hacerla entrar en razón, despertar su compasión. Sus padres eran ricos. Podrían cubrir esta deuda. No les costaría nada. Agarró su teléfono, sus dedos recorriendo la pantalla, escribiendo mensaje tras mensaje, cada uno más suplicante y desesperado que el anterior. Serena, sé que me equivoqué. Ahora lo veo todo con claridad. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Recuerdas el baniano del campus? Tú con ese vestido blanco. Supe entonces que quería pasar el resto de mi vida contigo. No he sido un buen esposo. Te lo di todo. ¿Cómo puedes ser tan frío? Si regresas, dejaré a Chloe. No volveré a hablarle. Lo juro por mi vida, solo te amaré a ti. Vi estos mensajes inundar mi teléfono, cada uno un monumento a su narcisismo y cobardía. No había remordimiento genuino, solo un deseo frenético de usarme como salvavidas. No sentí más que un asco distante. No respondí. En cambio tomé capturas de pantalla de cada mensaje, de cada declaración de amor vacía. Entonces abrí el WeChat de Chloe. Su foto de perfil seguía siendo un primer plano de ella y el bebé, un retrato de una maternidad feliz. Le envié las capturas de pantalla una por una. Luego añadí un último mensaje mío. Parece que el hombre que amas ya está buscando la manera de volver con su exesposa. Espero que el bolso Hermès haya merecido la pena. Mi abogado les informará sobre la devolución de los bienes adquiridos con fondos malversados. Presioné enviar. El trámite está hecho. Había encendido la mecha de su ya fracturada relación. Ahora era el momento de presenciar la explosión. A la mañana siguiente Julián llegó a la elegante torre de oficinas de su empresa hecho polvo. No había dormido, tenía los ojos enrojecidos y hundidos, y su costoso traje le colgaba suelto como si se hubiera encogido de la noche a la mañana. Se aferraba a una pizca de esperanza ilusoria. Quizás el director financiero se había equivocado, quizás había un error en el papeleo, quizás aún podía salir de esto con palabras. Esa esperanza se desvaneció en el momento en que abrió la pesada puerta de la sala de conferencias principal. No era una reunión. Era una inquisición. Sentados a la larga y pulida mesa estaban las tres personas más influyentes de la empresa. El presidente, un hombre de unos 50 años con un rostro de granito. La directora financiera, una mujer con gafas severas y una expresión permanentemente decepcionada. Y el jefe del departamento legal, cuya sola presencia indicaba la gravedad de la situación. El aire era frío y quieto. Julián. Siéntese, dijo el presidente con una voz que no transmitía calidez. Julián se sentó con las rodillas débiles. Sobre la mesa, frente a él, había una gruesa pila de documentos. El director financiero se los acercó.
Estos son los contratos y registros de transferencia de Fenghua Tech Advance, dijo con voz entrecortada. Nos pusimos en contacto personalmente con el director ejecutivo de Fenghua. No tienen constancia de ningún acuerdo de ese tipo y, desde luego, ninguna solicitud de anticipo. A Julián se le secó la boca. Contempló los documentos, sus propias firmas falsificadas, los formularios de aprobación falsificados. Parecían frágiles y poco profesionales bajo la fría luz de la sala de conferencias. Los 200.000 yuanes, continuó la directora financiera, se transfirieron en 3 plazos a una cuenta personal a su nombre. Hizo una pausa para darle un toque dramático, ajustándose las gafas. Chloe-san. ¿Tienes alguna explicación para esto? El nombre flotaba en el aire como una sentencia de muerte. La mente de Julián corría, pero cada vía de escape era un callejón sin salida. Podía sentir el peso de la mirada colectiva, una presión física que lo aplastaba. Yo. Debe haber un malentendido, balbuceó, las palabras sonando débiles incluso para él mismo. Un error administrativo. Puedo investigarlo. La empresa recibió un correo electrónico anónimo. El presidente interrumpió con voz baja y amenazante. Un correo electrónico muy completo. Contenía todo esto. Señaló los documentos junto con otras anomalías financieras interesantes de su departamento durante el último año. El correo electrónico sugería que investigáramos un atropello con fuga ocurrido hace 3 años. Algo sobre un sustituto pagado. El mundo de Julián se tambaleó. Un correo electrónico anónimo. Era ella. Serena. No solo lo había insinuado, sino que ella misma había asestado el golpe mortal. La mujer con la que había vivido durante 5 años, la mujer a la que creía conocer al dedillo, había estado preparando discretamente un caso contra él con la meticulosidad de un fiscal. La constatación fue más aterradora que la propia acusación. Él nunca había tenido el control. Había sido una marioneta y ella había estado manipulando pacientemente los hilos. El presidente presentó las opciones, cada una un camino a la ruina. Opción 1. Devuelve los $200,000 completos antes del final del día y presenta su renuncia. No presentaremos cargos. Opción 2. Llamamos a la policía ahora mismo. Dada la cantidad y las pruebas de premeditación, se enfrentará a una pena de prisión considerable. Prisión. La palabra resonó en la sala silenciosa. No tenía dinero. La imagen de la libreta con su patético saldo cruzó su mente. La desesperación, cruda y llena de pánico, se apoderó de él. Olvidó dónde estaba, con quién estaba. Sacó su teléfono, le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Llamó a Chloe. Sonó el teléfono y al contestar, su voz era cortante, todavía enfadada por las capturas de pantalla que le había enviado. Chloe. El bolso. El bolso de Hermès, soltó con la voz frenética. Tienes que venderlo. No. Dame el dinero. Lo necesito hoy. Hubo una pausa al otro lado. Luego una risa fría y quebradiza. ¿Estás loco, Julián? Eso fue un regalo. Es mío. Tus problemas no son los míos. Pero voy a la cárcel. ¿No lo entiendes? Esto es serio. Tu tiempo en la cárcel es culpa tuya, espetó con un veneno inconfundible. Eres un incompetente. No te voy a vender nada. Terminamos. No me vuelvas a contactar. Se cortó la línea. Julián estaba allí sentado con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono de marcar. El último vestigio de su esperanza se había extinguido. La mujer por la que me había dejado, la mujer a la que se había arruinado para impresionar, lo había desechado como basura en cuanto se convirtió en una carga. Se dio cuenta de que los 3 ejecutivos lo miraban fijamente con expresiones que mezclaban lástima y desprecio. Acababa de confirmar su culpabilidad de la forma más humillante posible. Sin decir palabra, se levantó con las piernas apenas sosteniéndolo, y salió tambaleándose de la sala de conferencias. Pasó junto a sus colegas, sin verlos, sin escuchar sus preguntas. Ya era un fantasma. Conducía sin rumbo con la mente hecha un torbellino de terror y rabia. No podía ir a la cárcel.
No sobreviviría. Su coche, un caro sedán alemán que aún estaba pagando, parecía una prisión móvil. De alguna manera, se encontró estacionado frente a un reluciente rascacielos en el distrito central de negocios. El edificio. Mi nuevo lugar de trabajo. Salía de la oficina con un colega, el hermano de Amelia, que había dejado unos documentos. Ahí se desarrolló la última y patética escena. Nos reíamos de algo sin importancia cuando una figura desaliñada salió tambaleándose de un rincón oscuro del vestíbulo. Era Julián. Parecía que había estado durmiendo con la ropa puesta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos desorbitados, con una mezcla de desesperación y derrota absoluta. Olía a sudor rancio y miedo. Serena, gritó con la voz quebrada. Antes de que pudiera reaccionar, cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol con un golpe sordo. Me agarró el dobladillo de la gabardina, sus manos temblaban violentamente. Esposa. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Sollozaba, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Las pocas personas en el vestíbulo se detuvieron y se quedaron mirando. Por favor, sálvame. No quiero ir a la cárcel. Pregúntales a tus padres. Solo por esta vez te lo ruego. Haré lo que sea. Lo miré a este hombre que una vez tuvo tanto poder sobre mí, ahora reducido a un servil destrozo en un suelo público. Sentí una oleada de náuseas, no de lástima. El hermano de Amelia retrocedió un paso, con el rostro desfigurado por la sorpresa y la vergüenza. Lo siento, le dije con una voz notablemente tranquila. Es un asunto personal. Nos vemos mañana. Él asintió con la cabeza con un destello de alivio en sus ojos y se alejó rápidamente. Entonces miré a Julián, que seguía agarrando mi abrigo. Julián, dije en voz baja y gélida. Estamos divorciados. ¿Lo has olvidado? Pero tuvimos 5 años, se lamentó apretándome más. 5 años de amor. No puedes tirar eso. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Amor, ¿te refieres a cuando tu madre provocó mi aborto y me llamaste irrazonable? ¿O cuando vivías gratis en mi casa y alardeabas de que era tuya? ¿O cuando robaste a tu empresa para comprarle regalos de lujo a tu amante? Tu versión del amor es barata, Julián. Me da asco. Al ver que rogar no funcionaba, su rostro se contorsionó con una furia repentina y horrible. Soltó mi abrigo y se puso de pie tambaleándose, inclinándose hacia mí, con el aliento fétido. No me presiones, Serena gruñó. Si no me ayudas, te arruinaré. Les diré a todos en esta empresa lo fría y despiadada que eres. Terminarás aquí. No me inmuté. De hecho, me reí, un sonido breve y agudo que resonó en el vestíbulo. Oh, Julián, dije negando con la cabeza. ¿Aún crees que te queda algo de poder? Metí la mano en mi bolso y saqué el grueso sobre de papel craft. Lo golpeé contra mi palma. Tengo todos los registros de tu aventura. Te estoy demandando por daños y perjuicios. Pero eso no es nada. Me acerqué más, mis ojos se encontraron con los suyos y mi voz se redujo a un susurro. ¿Recuerdas aquella noche lluviosa de hace 3 años? En el camino junto a la vieja fábrica. Chocaste con algo. Pensaste que era un perro. Era un anciano en una bicicleta eléctrica. Sus ojos se abrieron de par en par, presa de un terror absoluto. Empezó a temblar. Tu amigo Leo estaba muy agradecido por los 100.000 yuanes, continué en voz baja. Pero estaba aún más agradecido por la oportunidad de limpiar su conciencia. Firmó una confesión completa. Está todo aquí. Levanté el sobre. Dime, Julián, ¿qué es peor? ¿Robo? ¿O atropello y fuga y soborno a un testigo? La lucha se le fue por completo. Se le doblaron las rodillas y se desplomó en el suelo, no en una postura de súplica, sino de derrota total y absoluta. Estaba vacío. No le dirigí ni una mirada más. Me di la vuelta y me alejé, con los talones resonando con fuerza en el mármol. Lo último que oí fue un sollozo gutural de desesperación. Era el sonido de mi victoria, y finalmente era total. Salí al fresco aire nocturno y no miré atrás. Ni una sola vez.
El sonido de mis tacones sobre el mármol pulido del vestíbulo se apagó al cruzar las puertas de cristal y salir al fresco aire del atardecer. No miré atrás. La imagen de Julián desplomado en el suelo como un saco de huesos, ya se desvanecía de mi mente, reemplazada por una profunda y expansiva sensación de paz. Se acabó. La guerra que había librado durante 2 años había llegado a su inevitable y decisiva conclusión. No había alegría en su destrucción. Solo una conclusión serena y solemne, como la última nota de un requiem. De vuelta en mi apartamento, Amelia me esperaba, con una tetera recién hecha en la mesa de centro. Me miró a la cara y asintió, un entendimiento silencioso entre nosotras. Ya está, dijo sin preguntas. Ya está, confirmé, hundiéndome en el sofá. La adrenalina había pasado, dejando tras de sí un profundo cansancio, pero era un cansancio agradable, el que sigue al trabajo duro y significativo. Conté la escena en el vestíbulo con voz monótona y sin emoción. Amelia escuchó sin perder de vista nada. La confesión del atropello y fuga fue la jugada maestra, dijo. Él creía que ese secreto estaba enterrado para siempre. Que lo desenterraras es una aniquilación psicológica. Era lo único que realmente lo destrozaría, coincidí. La malversación se debía a la avaricia y al estatus. El atropello y fuga se debía a su cobardía. Necesitaba que comprendiera que lo veía todo, que no había ninguna parte de él que no hubiera analizado y encontrado deficiente. La maquinaria legal que había puesto en marcha avanzaba con una eficiencia impersonal. Julián fue arrestado al día siguiente en el apartamento alquilado de su madre. Los cargos eran numerosos: malversación de fondos, fraude y, siguiendo las pruebas de mi sobre de papel, atropello con fuga y obstrucción a la justicia. No ofreció resistencia. El hombre que se habían llevado esposado era un espectro vaciado del arrogante pavor real con el que me había casado. Su empresa, deseosa de distanciarse del escándalo, cooperó plenamente con la fiscalía. El coche que tanto amaba fue embargado por el banco. Las deudas se acumularon. Fue condenado a 8 años de prisión, una pena que le pareció justa y extrañamente inadecuada. Ningún tiempo podría compensar la vida que me había arrebatado por el hijo que había perdido. Pero fue una condena social concreta, un registro público de sus errores. Eso fue suficiente. Con Julián encarcelado, el frágil ecosistema de parásitos que se había alimentado de él se devoró rápidamente. La noticia de su larga condena fue la señal definitiva para Chloe. Su supuesto amor cimentado sobre el lujo y el estatus, se desvaneció de la noche a la mañana. Vació la cuenta bancaria de los escasos fondos que quedaban, se llevó todas las joyas y huyó de la ciudad con su hijo pequeño, sin dejar una dirección de reenvío. Creía que estaba escapando limpiamente, pero era ingenua. El rastro digital de su lujoso estilo de vida, los recibos, las transferencias bancarias, los contratos del centro de maternidad era una correa que yo aún tenía en la mano. A través de Amelia, nos aseguramos de que la citación judicial para la restitución de los bienes adquiridos con fondos malversados llegara a su nuevo y destartalado apartamento en una ciudad de segunda categoría. El dinero que tanto ansiaba ahora sería una carga para ella. Un mes después de la sentencia de Julián, una mujer demacrada se presentó en la recepción de nuestro bufete. Era Chloe. La transformación fue sorprendente. El glamour cuidadosamente cultivado había desaparecido. Tenía el cabello lacio, la piel cetrina y unas ojeras le marcaban la piel bajo los ojos. Parecía 10 años mayor. Apretaba a su bebé, que se quejaba irritado, contra una chaqueta barata y manchada. La acompañaron a mi oficina, con los ojos abiertos, una mezcla de miedo y desesperación. En cuanto se cerró la puerta, comenzó la función. Hermana Serena, gimió con la voz quebrada. Sé que antes me equivoqué. Estaba ciego. Me engañó ese monstruo, Julián. Intentó contener las lágrimas, pero no le salieron. Estaba demasiado deshidratada por la desesperación. Mírame. No tengo nada. Estoy sola con este bebé. No sé cómo voy a sobrevivir. Por favor, suplicó, alzando la voz. Tienes que retirar la demanda. Por el bien de esta niña inocente. Simplemente déjame ir. Haré lo que sea. Su mirada se posó en el bebé y luego en mí, con una grotesca oferta tácita flotando en el aire. Miré al niño.
Tenía la nariz de Julián, su boca petulante. Por un instante desgarrador, vi el fantasma del niño que debería haber tenido. Una oleada de tristeza, vasta y antigua, me invadió. Pero pronto fue seguida por una resolución más fría y firme. Este niño era su responsabilidad, la consecuencia de decisiones que había tomado voluntariamente. Mi compasión se había utilizado como arma en mi contra durante demasiado tiempo. Has venido a la persona equivocada, Chloe, dije con una voz desprovista de calidez. El camino que elegiste es tuyo. Las consecuencias son tuyas. No dirijo una organización benéfica. La máscara de contrición se rompió al instante. Su rostro se retorció en una mueca de puro odio. Bruja malvada, gritó poniéndose de pie de un salto. El bebé sobresaltado empezó a llorar a gritos. Destruiste a Julian y ahora quieres destruirme a mí. ¿Te crees tan arrogante? Recibirás lo que te mereces. Morirás solo y miserable. Ni me inmuté. Simplemente presioné el intercomunicador de mi escritorio. Seguridad a mi oficina, por favor. Hay un alboroto. Cuando 2 guardias de seguridad corpulentos llegaron para escoltar a la mujer que gritaba, me di la vuelta y miré por la ventana. Sus maldiciones se desvanecieron por el pasillo, un eco patético de una amenaza que ya no tenía poder sobre mí. El enfrentamiento fue desagradable, pero necesario. Fue la ruptura definitiva de ese vínculo tóxico. Sin embargo, las consecuencias aún no eran completas. Desesperada y sin nadie a quien recurrir, Chloe, en una locura asombrosa, buscó a Eleanor Vance. El encuentro de estas 2 enemigas acérrimas, unidas solo por la pérdida compartida del apoyo económico de Julian, fue tan catastrófico como cabría esperar. Ocurrió en el deprimente alquiler de Eleanor, una escena de tragicomedia. Amelia, quien tenía un contacto en la comisaría local, me dio más tarde un relato detallado y mordaz. Chloe había llegado exigiendo lo que ella llamaba su parte de los bienes restantes de Julian, una suma irrisoria congelada por los tribunales y algunas joyas antiguas de Eleanor. Eleanor, sumida en su propio dolor y amargura, veía a Chloe no como una víctima más, sino como la causa de todos sus problemas. Se desató una discusión que rápidamente pasó de acusaciones a gritos a violencia física. Según el informe policial, los vecinos llamaron tras oír un forcejeo feroz. Los agentes que llegaron encontraron a las 2 mujeres revolcándose en el suelo, arrancándose el pelo y la ropa, mientras sus gritos resonaban por el ruinoso edificio. Eleanor chillaba, puta destrozadora. Sedujiste a mi hijo y lo llevaste al infierno, mientras Chloe respondía con vieja bruja codiciosa. Lo desangraste y lo convertiste en ladrón. Los llevaron a la comisaría, despeinados y sangrando por rasguños superficiales, acusados de perturbar la paz. La ironía era tan grande que era casi tangible. Las 2 mujeres que a su manera, habían contribuido a mi sufrimiento ahora se destruían mutuamente, su alianza de conveniencia resultó ser una farsa vacía. La historia de su pelea se convirtió en un chisme jugoso del barrio, una humillante nota final a pie de página sobre la caída de la familia Vance. Eleanor, completamente destrozada por el encarcelamiento de su hijo y esta última desgracia pública, pronto perdió el contacto con la realidad. Su salud se deterioró rápidamente. La desalojaron de su vivienda de alquiler y sin otra opción, se vio obligada a regresar en desgracia a su pueblo natal. Los informes de los contactos de Amelia la describían como una figura fantasmal, a menudo vista vagando por la entrada del pueblo, murmurando maldiciones contra Chloe y contra mí a cualquiera que la escuchara. Una anciana amargada y solitaria a quien los aldeanos ahora miraban con una mezcla de lástima y desprecio. El hijo que ella idolatraba estaba en prisión y su apellido era Mood. Sentado en mi tranquila y soleada oficina, recibiendo estas actualizaciones, sentí una punzada distante, no de compasión, sino de una profunda sensación de cierre. El universo, con un pequeño empujón mío, había administrado su propia justicia kármica. No tuve que mover un dedo contra Chloe ni Eleanor directamente. Su propia toxicidad fue su perdición. Fue una victoria más completa y satisfactoria que cualquier acto de venganza personal. Tras el olvido de mi pasado, comencé a construir mi futuro. El dinero de la venta del apartamento, sumado a mis propios ahorros, me proporcionó una independencia financiera que jamás había conocido. Formalicé mi sociedad con Amelia e invertí una suma considerable en el despacho de abogados Chin & Lin.
Decidimos crear una nueva rama dedicada a la defensa de la mujer dentro de la firma. No fue solo una decisión empresarial. Fue una misión. Había aprendido que la ley, en manos de alguien que comprendiera su poder, era un arma formidable contra la opresión. Quería equipar a otras mujeres con esa misma arma. Nuestra división ofrecería servicios legales gratuitos y de bajo costo a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos, que enfrentan manipulación financiera o que atraviesan divorcios complejos. Seríamos sus estrategas, sus defensores, su escudo. Mi propia transformación también fue física. Me deshice de la ropa desaliñada y sin forma que había usado para apaciguar el ego de Julián. Compré un armario de trajes elegantes y a medida, y vestidos elegantes que me hicieron sentir segura y poderosa. Cambié mis pesadas gafas de montura negra por lentes de contacto, permitiendo por fin que la gente viera la claridad y la determinación en mi mirada. Ya no me escondía. Yo era Serena Lynn, socia, y estaba lista para ser atendida. Mi primera clienta en la nueva división fue una joven llamada Lina. Cuando entró por primera vez en mi oficina, parecía ocupar el mínimo espacio posible, con los hombros encorvados y la mirada recorriendo la sala como si esperara un golpe. Era pintora, una mujer delicada con manos hermosas y nerviosas. Su esposo, un gerente de nivel medio con un temperamento irascible, la había aislado sistemáticamente de sus amigos y familiares. Controlaba todas las finanzas, menospreciaba su trabajo y recientemente había empezado a empujarla durante las discusiones. Había acudido a mí porque él amenazaba con divorciarse y dejarla sin nada, alegando que no había aportado nada al matrimonio. Mirarla era como contemplar un fantasma de mi yo pasado. El miedo, la inseguridad, el peso aplastante de la indefensión aprendida. No empecé con los formularios legales. Acerqué mi silla a la suya en lugar de sentarme frente a ella, un gesto simbólico de alianza. Lina, dije con voz suave pero firme. Quiero que me escuches. Nada de lo que ha pasado es culpa tuya. Tú no eres el problema. El abusador es. Vi un destello de duda en sus ojos. Le habían dicho lo contrario durante tanto tiempo. Lo sé, continué, porque era tú, y por primera vez desde mi propia experiencia compartí mi historia. No la compartí para generar compasión, sino como evidencia. Le conté sobre Julián, sobre el aborto espontáneo, sobre la sensación de estar atrapada. Vi que sus ojos se agrandaban al reconocerme. Ya no era solo una abogada. Era una superviviente, un testimonio de la posibilidad de escapar. Ese hombre, dije señalando un cuadro abstracto en mi pared, un remolino de colores oscuros con una única y audaz veta dorada que se abre paso. Quiere hacerte creer que eres el caos oscuro. Pero tú eres el oro, Lina. Tú eres la fuerza que lucha por liberarse. Y la ley es tu herramienta. Manos a la obra. Le enseñé a reunir pruebas. Empezó a grabar a escondidas sus diatribas en su teléfono. Tomó fotos de las pocas obras de arte que él le había permitido conservar, lo que demostró su valor profesional. Con la ayuda de Amelia, presentamos una solicitud de orden de protección temporal e iniciamos el proceso de divorcio, alegando abuso financiero y crueldad emocional. Su esposo, al igual que Julián, era un abusador que se derrumbaba ante una oposición organizada e intrépida. Llegó al tribunal esperando intimidar a una mujer dócil. En cambio, me enfrentó a mí, una profesional del derecho que desmanteló sus argumentos con precisión fría y objetiva. Presenté las grabaciones, los registros financieros que demostraban las contribuciones de ella al hogar a pesar del control de él, y los testimonios de los vecinos que habían escuchado los argumentos. La jueza, una mujer sensata, lo entendió al instante. El fallo fue a nuestro favor. Una división justa de los bienes que incluía la valoración de sus obras de arte, manutención conyugal durante 2 años para que pudiera recuperarse y una orden de alejamiento permanente. Afuera del juzgado, bajo el sol radiante, Lina se volvió hacia mí. La tímida mujer se había ido. En su lugar había alguien más alta, con la espalda recta y una nueva luz en la mirada. No dio las gracias. En cambio, me abrazó con fuerza. Cuando se apartó, las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alivio, de liberación. Me devolviste la vida, susurró con la voz cargada de emoción. Me demostraste que podía luchar. En ese momento sentí una satisfacción tan profunda que me hizo llorar.
Por eso había sobrevivido. Este fue el significado de mi victoria. No se trataba de la destrucción de Julián. Se trataba de la reconstrucción de Lina. Se trataba de convertir mi dolor en un propósito que pudiera sanar a otros. El caso se convirtió en un modelo para nuestra división. Aceptamos más clientes, cada uno con su propia historia de supervivencia. Luchamos por ellos y ganamos la mayoría de las veces. El éxito de la división se publicó en una revista jurídica y luego en una importante revista femenina. Querían entrevistarme para perfilar al abogado Ángel Vengador. Acepté, pero con mis condiciones. La periodista, una joven perspicaz, me preguntó qué me impulsaba. No se trata de venganza, le dije con la mirada fija. Se trata de conocimiento. Aprendí que la mayor vulnerabilidad de una mujer suele ser su compasión, porque puede ser manipulada. Pero cuando reemplazas el miedo con conocimiento de las leyes, de las finanzas, de tu propio valor, transformas esa vulnerabilidad en un poder inquebrantable. No estoy aquí para ayudar a las mujeres a ser víctimas. Estoy aquí para ayudarlas a convertirse en estrategas de sus propias vidas. El artículo se publicó bajo el título, De víctima a defensora, la trayectoria de Serena Lin y la nueva línea de defensa de la asistencia legal para mujeres. Generó una oleada de apoyo y nuevos clientes. Mis padres, de viaje por Italia, me enviaron una foto suya sosteniendo la revista, con el rostro radiante de orgullo. Por fin eran libres, demasiado libres de la preocupación que los había atormentado durante años. Una noche me quedé junto al ventanal de mi apartamento contemplando el paisaje urbano que brillaba como un campo de diamantes. Mi vida era plena, tenía propósito y era completamente mía. El fantasma de la mujer que había sido finalmente había descansado. El abismo al que me había asomado no me había consumido. Se había convertido en la roca sólida sobre la que había construido una fortaleza, no solo para mí, sino para los demás. El pasado era un libro cerrado, una lección aprendida. El futuro era una página en blanco y por primera vez, agarré la pluma, lista para escribir una historia de fuerza, compasión y resiliencia inquebrantable. Un año después de la sentencia de Julián, llegó al bufete una carta formal, remitida por las autoridades penitenciarias. Era una solicitud. El recluso número 73482, Julián Vance, había presentado una solicitud formal para verme. Quería una visita. Amelia se opuso rotundamente. No tiene nada que ofrecerte, Serena. Es una manipulación. Autocompasión. No le des la satisfacción de verte. No reabras esa herida. Consideré la carta durante mucho tiempo. La idea de volver a verlo, de estar en ese ambiente opresivo, me llenaba de una profunda repulsión visceral. Pero una parte de mí, la que necesitaba un cierre absoluto, sentía una atracción. Necesitaba ver el resultado final de mis acciones no como un abstracto legal, sino como un ser humano. Necesitaba mirarlo a los ojos y confirmar que el hombre que me había causado tanto dolor realmente se había ido, reemplazado por las consecuencias de sus propias decisiones. Esto no era para él. Fue el último acto de mi sanación. Me voy, le dije a Amelia. Ella suspiró pero asintió. Entonces voy contigo. Te esperaré afuera. La prisión era una estructura desolada y monolítica a las afueras de la ciudad, rodeada de altos muros y alambre de púas enrollado. El aire dentro del ala de visitantes era frío con olor a antiséptico y desesperación. Tras un minucioso control de seguridad, me condujeron a una sala dividida por un grueso panel de plexiglas, con teléfonos a ambos lados. Me senté en la silla de plástico duro y esperé. Cuando un guardia lo hizo entrar, tuve que contener la respiración. La transformación fue total. El hombre que entró tenía una edad muy superior a la suya. Su uniforme de prisión colgaba suelto de un armazón que se había vuelto delgado y frágil. Su cabello, antes meticulosamente peinado, era una pelusa gris, corta y práctica. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. La arrogancia, la astucia, el brillo de presunción, todo se extinguió. En su lugar quedó un vacío hueco y plano, como las ventanas de una habitación despojada. Se sentó lentamente con movimientos rígidos y cogió el auricular. Yo hice lo mismo. Viniste, dijo con voz seca y áspera. No transmitía emoción alguna, ni siquiera sorpresa.
Dije que sí. Respondí con voz tranquila y serena. Guardó silencio un buen rato mirándome a través del cristal. Pude verlo fijándose en mi apariencia. El blazer a medida, el brillo saludable de mi piel, la seguridad y tranquilidad en mi postura. Era un testimonio viviente de una vida que prosperaba más allá de su alcance. «Te hice daño», Serena dijo finalmente. Las palabras fueron sencillas, crudas. No hubo súplica dramática ni autoflagelación performativa. Parecían una afirmación aprendida de memoria. Ahora lo veo. Claramente. Empezó a hablar, no con la forma divagante y autojustificativa que solía hacerlo en el vestíbulo corporativo, sino con una confesión lenta y monótona. Habló de sus inseguridades, de su necesidad de ser visto como un éxito, de cómo nos había utilizado a mí y a mi familia para construir esa imagen. Admitió que, de alguna manera, sabía que la insistencia de su madre había causado el aborto, pero que había sido demasiado cobarde para confrontarla, demasiado obsesionado con ser un buen hijo. Era un hombre débil, afirmó con la mirada fija en algún punto de la mesa que nos separaba. Un hombre pequeño. Creía que controlarte me hacía fuerte. Me equivoqué. Escuché sin decir nada. Sus palabras eran una disculpa, pero me cayeron como plumas. Era demasiado tarde. La herida había cicatrizado y el tejido cicatricial estaba entumecido. Su remordimiento, por genuino que fuera ahora, no podía resucitar a los muertos, no podía devolverme esos años perdidos. Era una nota histórica irrelevante para mi presente. Al terminar me miró y por un fugaz instante vi un destello de su antiguo yo. Una patética esperanza de absolución, el deseo de alguna señal de que su sufrimiento tenía sentido, de que había equilibrado la balanza. No sentí nada. Ni odio, ni compasión, ni satisfacción. Solo una distancia inmensa e impersonal, como si observara un espécimen bajo un cristal. Volví a levantar el auricular. Se inclinó ligeramente hacia adelante con un destello de anticipación en sus ojos apagados. No le ofrecí perdón. No lo condené. Le ofrecí solo una verdad sin adornos, la que había sido el motor de todo mi viaje. Julián, dije con voz clara y firme por teléfono. El día que perdí al bebé, el dolor físico era insoportable. Pero el silencio en el coche camino a casa desde el hospital, el silencio en nuestra cama esa noche fue peor. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el espacio lleno de estática entre nosotros. Lo vi estremecerse como si lo hubiera golpeado. El último vestigio de color desapareció de su rostro ya pálido. Su compostura cuidadosamente construida se quebró, y su rostro se desplomó en una máscara de agonía pura e inmediata. Fue la primera emoción real e involuntaria que le vi en años. No fue una farsa. Fue la comprensión definitiva y tardía de la magnitud de la devastación que había causado. No fui allí para hacerle daño. Pero fui allí para decir mi verdad, y la verdad en este caso era un arma que aún tenía el poder de herir. No esperé una respuesta. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Volví a colocar el auricular en su lugar con un suave clic final. Me levanté, le di una última mirada impersonal y le di la espalda. Salí de la sala de visitas sin mirar atrás, atravesé las puertas de seguridad y salí al aire libre donde Amelia me esperaba. La luz del sol se sentía limpia y purificadora. Respiré hondo, estremeciéndome, exhalando el último aire viciado de la prisión. «¿Vale?», preguntó Amelia, escrutándome el rostro. Asentí con una sonrisa sincera dibujada en mis labios por primera vez desde que entré al edificio. «Oye», dije. «Ya está terminado». «¿De verdad que está terminado?» Regresamos a la ciudad en un silencio reconfortante. Me sentí más ligero que en una década. El círculo se había cerrado. El fantasma fue enterrado. La historia de Serena y Julián no fue una tragedia. Fue una transformación. Su final fue una celda en una vida de arrepentimiento. El mío era un horizonte urbano, una carrera con propósito y un futuro que me pertenecía por completo. Ya no me definía lo que me habían hecho. Me definía lo que había elegido ser. Y por fin, y para siempre, fui libre. Fin.